Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario, vemos en el pasaje del Evangelio el día de hoy cómo Dios nos sorprende. Y fíjense que yo me recuerdo una vez que el Papa Francisco decía eso: dejémonos sorprender por Dios, que no tengamos la psicología de una computadora, de que creer que lo sabemos todo, que podemos responderlo todo. Bueno, hoy podríamos incluso ir más allá y decir: no tengamos el tipo de pensamiento como la inteligencia artificial que responde todo, ¿verdad? Últimamente hemos visto que ha surgido esta inteligencia artificial que se llama ChatGPT y que ayuda bastante y es una herramienta extremadamente útil. Sin embargo, cuando nosotros vemos cómo funciona Dios, Dios no funciona como un ChatGPT, ¿verdad? Que nosotros le pedimos algo a Dios y Dios nos responde inmediatamente, o que Dios nos da esa respuesta que tanto andamos buscando y nos la da de forma lógica o haciendo uso de un algoritmo, sino que Dios responde a raíz del corazón, ¿verdad? Y del amor. Y siempre Dios actúa a raíz del amor. Hoy en el Evangelio hemos escuchado la vocación, la llamada de San Mateo. A mí siempre me encanta recordar este pintor famosísimo que se llama Caravaggio. Para mí es uno de los mejores artistas del Renacimiento, debido a que él jugaba con las luces y las sombras. Creo que hace un par de días o hace un par de semanas hablábamos sobre Santo Tomás Apóstol y cómo veíamos la pintura de Caravaggio en ese momento de la confesión de Santo Tomás, ¿verdad? Y entonces hay una pintura de Caravaggio que es la vocación de San Mateo, y cómo Jesucristo pues está apuntándole con el dedo a San Mateo, y San Mateo está completamente sorprendido. Tiene una expresión de sorpresa, de estupor en su cara, que no se la cree que Jesucristo lo está llamando a él. ¿Por qué? Porque él sabía sus pecados, él sabía su miseria, él sabía también que como publicano, como recaudador de impuestos, como él había robado, mentido, como él había también traicionado a su patria. Los publicanos eran considerados vendepatrias también, y que el Mesías, que Jesucristo, que el Hijo de Dios, aquel que tenía una gran fama, aquel que ha sanado enfermos, aquel que ha expulsado demonios, aquel que ha resucitado muertos, lo esté llamando a él. Y por eso es una gran sorpresa, queridos hermanos, para San Mateo y para todos, a tal punto de que los fariseos le preguntan: bueno, ¿y por qué su maestro se sienta con los publicanos, se sienta con los pecadores, se sientan con aquellos que son realmente malos? ¿Por qué no se sienta con los buenos? ¿Verdad? Sentarse con los buenos, eso hubiera sido la respuesta lógica. Pero al final Dios obra a través del corazón. Y el día de ayer hablábamos de la misericordia de Dios. Cómo es más importante que Dios sane el corazón, sane el alma y después sana el cuerpo. Y por eso cuando llama a San Mateo, está diciendo: también a ti te doy misericordia, también a ti te doy perdón, también a ti te llamo para que formes parte de mi pueblo, no te rechazo. Y fíjense, queridos hermanos, que el rechazo es algo que duele bastante, es algo que lastima el corazón de la persona. Y por eso vemos que Dios no rechaza. Por eso dejémonos sorprender por Dios, dejemos que el Señor también siempre nos llame y sobre todo respondamos, ¿verdad? Sabiendo de que cuando nos encontramos con Dios, nos encontramos con el amor y la misericordia. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.